¿Qué tal? Estamos aquí en una entrevista muy importante para nosotros, celebrando aquí los 10 años del ITQ Tolimán. Tenemos a una invitada especial que nos hizo el honor de venir a acompañarnos el día de hoy y pues a quien le vamos a platicar, vamos a preguntar algunas cosas de cómo surgió esto, ¿no? Tenemos aquí a la maestra en Ciencias, Wendy Maldonado. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y gracias por el honor también de haberme invitado después de este tiempo. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. A usted, maestra, muchas gracias por acompañarnos y pues empecemos la pequeña entrevista que queremos conocer un poco de cómo surgió esta modalidad, esta visión de llevar a más estudiantes lo que es la educación, ahora sí superior, ¿no? Que pues realmente sabemos a veces es algo complicado por las cuestiones monetarias, recursos económicos que carecen algunos. Pues me gustaría que nos platicara, maestra, ¿cuál fue su visión al principio para este modelo? Pues mira, realmente surge todo desde el ingeniero Óscar Armando López, que es el que estaba como director en turno en ese tiempo. La visión era llegar a los municipios. En Campus Centro siempre se han tenido chicos que van de la sierra o de distintos municipios hacia el interior del estado. Sin embargo, sabemos que les cuesta mucho trabajo por lo que conlleva sobre todo la parte económica. Entonces, con esa visión se fue armando el proyecto, buscando las alternativas, cómo se podía llevar la educación hacia el interior del estado sin que tuvieran que trasladarse a centro, a la capital, y pudieran tener oportunidad finalmente de estudiar. Entonces, como primera instancia se recurrió a visitar lo que fue el Tecnológico de Durango, que en ese momento ya tenía 10 años la modalidad, con este mismo esquema que se tiene actualmente de presencial a distancia, que bueno, finalmente se conoce oficialmente como modalidad mixta, pero lo que se hizo fue conocer sus instalaciones. Ellos tenían ya 10 unidades también en ese momento, entonces nos mostraron todo cómo lo manejaban. Estaba al frente la doctora Austolia Nájera, que es un ícono en educación a distancia dentro de TEC Nacional, y entonces nos mostraron todos sus materiales, nos compartieron experiencias, y con eso el grupo de profesores y de personas que fuimos a Durango nos trajimos la idea, nos empezamos a armar toda la forma para presentarlo, porque definitivamente se requiere un apoyo de gobierno estatal y gobierno municipal para poderlo llevar a cabo, por todo lo que conlleva. Entonces se estructuró el plan en ese tiempo estaba el ingeniero Felipe Estrada en la subdirección académica, estaba Guillermo Fernández en el Departamento de Sistemas y Computación, el ingeniero Rafael Sánchez Arciniega estaba en Servicios Escolares, el arquitecto Ezequiel estaba en Planeación y Miguel Ángel Ramírez estaba en el Centro de Cómputo. Entonces yo estaba al frente en ese momento de Ingeniería Industrial, del Departamento de Ingeniería Industrial, y entre todos fuimos armando el proyecto, presentamos la propuesta. Bueno, el director como tal presenta la propuesta al gobernador. En ese entonces estaba el gobernador Calzada Rubirosa, estaba al frente, y estaba el secretario de Educación, el doctor de la Isla. Entonces fueron muy empáticos y en ese momento ellos estuvieron de acuerdo. En febrero del 2010, en un evento que hubo cuando se inauguró Campus Norte de TEC de Querétaro, el gobernador dio el aviso de un apoyo de 9,5 millones, si no mal recuerdo, para poder arrancar lo que es educación a distancia hacia el interior del estado. Se fue viendo las opciones de dónde arrancar, se vio la opción de entrar en donde estaban ya ubicados algunas unidades de educación superior, pero finalmente se inicia aquí en Tolimán, donde se dieron las condiciones porque hubo el apoyo del presidente municipal en turno, y entonces con el apoyo municipal, con el apoyo estatal y obviamente el apoyo federal como Tecnológico Nacional, fue como se da esta primera unidad, y pues arranca en 2010, en agosto del 2010 se arranca esta unidad con bombo y platillo,
Y sobre todo creo que lo principal es que se llega a una población vulnerable donde cuesta trabajo que te muevas para ir a estudiar. Hay muchísimos chicos con ganas de estudiar, pero a veces la cuestión económica pues complica mucho, y por más ganas que tengas pues no se puede, ¿no? Entonces lo que se logra es llegar a una población. En ese momento se arrancaron con 68 chicos en industrial y en sistemas. Fueron las dos carreras que se arrancaron aquí, fueron 68 muchachos muy entusiastas. Y bueno, se fueron adaptando las instalaciones. El municipio desde entonces prestó lo que es aquí el auditorio municipal, se fueron adaptando distintos espacios y se fue arrancando con estos muchachos y distintas actividades. Se inicia en presencial, en el formato presencial aquí, pero porque se les fue dando toda la introducción a la modalidad, y eso se manejó desde un inicio con esa visión de que tenías que introducirlos, porque normalmente vienen con una escuela presencial, un esquema tradicional, y el moverlos a presencial a distancia era un poquito un choque también. Con eso también nos enfrentamos mucho, porque decían, ¿cómo? O sea, voy a ver al maestro a través de la pantalla, y entonces ¿cómo voy a interactuar? Y entonces ¿cómo? Pero una de las ventajas más fuertes que tiene esta modalidad es que tienen un tutor que está aquí con ellos. Entonces, ese es los ojos y es todo, o sea, la voz del profesor al interior, porque es con quien están todo el tiempo en constante comunicación el experto en la materia, ¿sí? El profesor de la asignatura está en campus, en ese caso en Campus Norte, que fue donde se adecuó las instalaciones, y acá están los tutores. Entonces, allá en Campus Norte de origen éramos 2 personas. Primero era Magdalena y su servidora. Fuimos las 2 que iniciamos aquí. Poco a poco se fue incorporando Armando, que en paz descanse. Que en paz descanse. Y Nancy. Se incorporó Nicolás Higareda como parte en ese momento de SESTEC, y que apoyó aquí la unidad Tolimán, estuvo a cargo de eso un tiempo. Y pues fuimos los que iniciamos un buen rato con varios asesores también muy entusiastas, y ese primer semestre los chicos estuvieron de agosto a diciembre, es más, arrancaron en abril del 2011 ya la modalidad propiamente presencial a distancia. Entonces sí fue un buen reto, pero creo que valió la pena. Sí, ahí nos menciona que en sus principios el choque, ¿no?, del sistema educativo tradicional presencial, que tienes al maestro presente, y cambiarla ahora sí que pues tienes un acompañante, no tal como el maestro, pero sí un acompañante que es prácticamente el vínculo más cercano con la institución, que es el tutor. Fue uno de los retos, ¿no? Pero ¿qué otros retos encontró, maestra? Retos, pues no nada, porque no nada más fue con los chicos, sino fue también con los papás, porque muchos papás decían, ya está aquí, que se quede, y que mejor se vaya a ayudarme en el negocio, en la siembra, en lo que tengan en la casa, ¿no? Y entonces también fue convencer mucho a papás para que pudieran entrar. La parte del recurso económico no fue tan sencillo, sí dio esa primera instancia el gobernador ese apoyo, pero había que estar manteniendo, porque de primera instancia equipas, pero hay que mantener todo esto y hay que capacitar, porque también esa es otra cosa importante. Todos los tutores, todo el personal, coordinador de la unidad, la persona de apoyo de la unidad, todos tenían que estar en el contexto, y los que estábamos allá, ¿no? Entonces, esa capacitación también fue un reto. Y al mismo interior, de repente, de la misma institución, ¿no? Porque había quien nos decía, pero pues, ¿cómo van a hacerlo así? O sea, como que tampoco creían mucho mismos profesores, incluso adentro del TEC. Es la verdad que decían como que eso no va a funcionar, como que eso no está muy bien, ¿no? Pero la verdad es que nos metimos con todo, siempre convencidos de que sí se iba a hacer. El equipo, yo creo que esa fue una de las fortalezas, y ha sido una fortaleza siempre el equipo de trabajo, porque cada uno con fortalezas y debilidades, como que se fue haciendo ese conjunto, y entre todos uno aporta una cosa, otro aporta otra, y al final de cuentas se logró que se tuviera esa estructura fuerte para enfrentar los distintos retos. Otros retos, estar haciendo constante pues cabildeo con las personas de municipio, de los presidentes municipales, que bueno, el gobernador sí duró 6 años,
y el secretario, tuvimos mucho apoyo del secretario de Educación, del doctor de la Isla, pero también cada trimestre había que estar haciendo labor, cada trienio, teníamos que estar haciendo labor con los presidentes municipales. Entonces, pues sí fue todo un reto. Ahora, se inició con Tolimán, pero al siguiente año se siguió con 4 unidades más. Se arrancó con El Marqués, Arroyo Seco, San Joaquín, no, Landa fue la siguiente, fue Pinal de Amoles la otra, Pinal. Fueron esas 4, entonces ya para 2011 ya teníamos 5 unidades y la matrícula pues sí se incrementó bastante y todo el reto que conlleva de que no, porque además el papel en ese momento a lo mejor que yo jugaba no nada más era estar sentada ahí en el escritorio en Campus Norte, sino había que estar gestionando, apoyada fuertemente, y los principales, y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, es los coordinadores de las unidades con los tutores, son lo fuerte que hacen porque son la presencia del tecnológico en ese municipio, entonces son los que se presentan hacia el presidente municipal, hacia la comunidad, y son los que también ayudan a convencer. Llegaba en su momento, iba yo, pero también pues iban las autoridades o director, subdirectores, administrativo, académico, a hacer también gestiones. O sea, no, obviamente yo estaba a cargo de lo que es educación a distancia, pero pues el respaldo tenía que estar siempre con los directivos, porque eran los que tenían que venir a cerrar esas negociaciones que a trienio se tenía que hacer. Entonces creo que es uno de los retos también importantes, porque también nos topamos con presidentes municipales que en primera instancia no creían, no querían, y sin embargo se insistía y se lograba. O sea, afortunadamente se convencían, porque creo que aquí lo importante es que ven los resultados con los chicos, las oportunidades que tienen, y creo que han sido muy buenos los resultados al final de cuentas. O sea, en el camino se quedan algunos, pero pues como en presencial y como en cualquier modalidad. Exacto. Así es. Y también se organizaron algunos eventos, los famosos interunidades en sus tiempos, maestra. ¿Cómo los veía usted? Pues mira, esos eventos fueron a raíz de, o sea, veíamos que los chicos difícilmente, o sea, en el TEC Centro, vaya, en lo que es presencial, tienen la oportunidad de formar parte de los equipos representativos. Sin embargo, aunque en las unidades tuviéramos chicos muy destacados en el deporte, pues difícilmente iban a poder estar yendo a entrenar y a incorporarse a un equipo representativo. De ahí fue donde surge, ¿no? Además de que no tenían esa oportunidad, aunque en las unidades les dan actividad complementaria y están también fomentando deporte y fomentando actividad cultural, no tenían tanta interacción con los demás. Entonces, lo que se buscó con esos eventos interunidades, el primero que se hizo fue que hubiera convivencia entre todas las unidades, pero que además hubiera esa competencia, que se sintieran representativos, en este caso, de su unidad. Y el primero se llevó a cabo, de hecho se hicieron 3 durante el tiempo que yo estuve, o sea, 3 masivos, pues, porque finalmente acudieron los de todas las unidades. El primero fue en 2012, si no mal recuerdo, fue en San Joaquín, y fue uno muy grande. Estuvo bastante, creo que yo bastante padre, ¿verdad? Porque estuvo muy divertido para los chicos y para nosotros también en la organizada. Fue tanto vóley, básquet, fútbol, hubo ajedrez, hicieron, no me acuerdo qué otras actividades de mesa también se llevaron a cabo, juegos hasta de globos, ¿cómo se llama? De tronar globos con agua, y intervinieron asesores, tutores, o sea, todos entraron al juego. Entonces creo que fue una convivencia muy sana, muy padre entre todos, y que se fomentó esta interacción. Incluso creo que hasta noviazgos ahí salieron entre distintas unidades, entre los chicos, ¿verdad? Pero bueno, de todo se dio ahí un poco. Después, pero fue muy, muy interesante la convivencia y sobre todo esos representativos de cada unidad. Después vino otro en Campus Centro, y ahí los hospedamos a todos los chicos en el tecnológico. El director en turno nos dio la oportunidad de hacerlo, afortunadamente, y pudimos, todo se dio dentro del tecnológico. Bueno, nada más acudían a uno, me parece, creo que era fútbol, un poco afuera. Creo que sí. Pero lo demás era dentro de las instalaciones, y entonces, pues ahí veíamos lo de cena, veíamos comida, todo se hizo ahí.
igual las mismas competencias incluyeron, si no me recuerdo, que catapulta, no sé si fue en ese o fue cuando ya se hizo el tercer evento, que fue aquí en Tolimán. Y creo que fue bastante interesante esa convivencia y sobre todo pues que se fomentaba no nada más la parte académica, sino que se fomenta la formación integral, porque viene tanto la parte cultural, la parte deportiva, que es base de la formación de los estudiantes también. Sí, así es. Esa parte también aquí en esta modalidad se da mucho énfasis en lo que son los proyectos, ¿sí? Es algo muy importante que se impulsó, la generación de proyectos, de entrar a convocatorias. Maestra, platíquenos de Sí, eso. esa parte es muy interesante y sobre todo creo que es muy valiosa y algo de lo que ha generado mucho en las unidades. En ese momento fue alrededor del 2012 cuando el ingeniero Ángel Ramírez, por parte de Concitec, él estaba como director de Concitec, en conjunto con el secretario de Educación, el doctor de la Isla, nos apoyan fuertemente a que se fomente proyectos productivos que puedan generar y detonar empleo dentro de la misma comunidad, porque ya se había logrado traer educación superior al interior de los municipios, pero se veía otra situación. No todos terminando iban a poder irse a otro lugar o ejercer directamente en alguna empresa, porque eso es lo que carecen en algunos municipios, ¿no? Hay negocios, pero no necesariamente empresas grandes, a lo mejor que pudieran desempeñarse. Sin embargo, se va viendo ese punto, o sea, no tienes que trabajar a fuerza en una empresa grande, de renombre, o sea, tú puedes ejercer tu carrera en cualquier lugar y ser una persona, un agente de cambio, ¿no? O sea, sí, ahí puedes plantear eso. Entonces, se empieza a hacer capacitación, se empieza a dar capacitación, tutores, el distinto personal para fomentar lo que serían proyectos productivos. Entonces se va haciendo esta parte del fomento de proyectos productivos y lo que se busca es generar todo un esquema. De hecho, se trabajó en un modelo de proyectos productivos, proyectos integradores productivos, donde se va llevando el esquema desde los primeros semestres, se va trabajando con la idea, después ya se va estructurando para que al final ya tengan la mayor parte del proyecto o el proyecto finalmente terminado y algunos de ellos lograran detonar, o sea, detonar ya como una empresa. Se lograron buenas cosas en el sentido de varios de los proyectos de las unidades. De hecho, Tolimán fue una de las que más presencia tuvo o ha tenido, en el sentido, en su momento recuerdo el proyecto de Ranatoro, que fue uno de los más fuertes que llegó hasta nacional, en lo que sería el evento de los tecnológicos, o sea, fueron concursando. Al principio sí les daba un poquito de miedo, como que, solo aquí en lo local, pero no, o sea, ya se fueron soltando, y además ayudó muchísimo que, insisto, tanto el gobierno estatal en ese momento como el maestro Ángel Ramírez vinieron y estaban constantemente revisando cómo iban sus proyectos, y entonces los chicos se fueron enfrentando a presentar su proyecto, su idea, a no nada más los compañeros, sino a personas de rango alto, hablando en ese sentido, que decían, bueno, los podía imponer. Sin embargo, poco a poco se fueron soltando y respondían las preguntas, cuestionamientos de repente que incluso ellos a veces no se habían hecho sobre su proyecto, si era factible, si no era factible, dónde iban a vender, cuánto iban a vender, o si realmente se iba a dar lo que ellos mencionaban. Y entonces se trajeron en algunas ocasiones personas de otros lados para que también les dieran su punto de vista de los proyectos, y entonces se llevaron a cabo, no recuerdo cuántas, pero al menos 3, 4 giras entre todas las unidades con las personalidades del Estado, donde les daban toda esa retroalimentación. Y entonces ya era como un reto, se fue haciendo un reto para los chicos decir, es que voy a presentar mi proyecto. Los mismos tutores todo el tiempo fueron parte importante, he sido parte de ellos, porque pues son con quien se apoyan y son quien los va jalando. En todas las unidades se dieron proyectos muy interesantes. En Pinal recuerdo uno de la manzana que traían muy bueno, de un licor, en San Joaquín también varias, bajaron recursos de varias unidades en distintas convocatorias.
y pues a la fecha siguen participando en esa parte de los proyectos productivos, y creo que es algo que es una característica que distingue a Educación a Distancia del TEC de Querétaro por esos proyectos productivos, ¿no? Que se siguen fomentando, y por lo que sigo viendo, digo, en distintas redes han participado y siguen logrando recurso. Entonces creo que esa semillita es de que pueden hacer algo por sí mismos sin tener que irse a emplear necesariamente a un lugar, sino que pueden sacar las cosas por ellos mismos y autoemplearse, y sobre todo también dar empleo, 2, 3 empleos más que generes en tu comunidad, o sea, va generando riqueza, y eso es, yo creo que algo de lo más importante. No nada más estudio y me voy, sino a lo mejor me voy a ir un tiempo, pero puedo después regresar a ver qué puedo seguir colaborando. O sea, se busca también el arraigo también en sus comunidades. Eso es por lo que también surgen los proyectos productivos. Ahorita platicaba un poco de esa parte importante del tutor en ese momento, y sabemos que aquí hay varios actores que pues involucran, ¿no?, en el desarrollo profesional del estudiante. Sí. ¿Qué me podía platicar de la visión que tiene de esos actores? O sea, ¿cómo los ves? El tutor es fundamental en la modalidad, o sea, desde el inicio se vio, o sea, y esto lo vimos, así que en otro TEC, cuando fuimos a ver Durango, cómo es ¿cómo será? Pues a lo mejor el nombre suena un raro, ¿no? Papá, mamá dentro de la escuela, y ya cuando lo viví dentro de la propia modalidad, o sea, son los que mueven junto con los coordinadores de las unidades a los chicos adentro. ¿Por qué? Porque es la cara del tecnológico como tal de la institución dentro del municipio. Son su respaldo, a través de ellos se da la comunicación con el asesor también, y entonces son comprometidos, y eso me consta todo el tiempo, y en todas las unidades, o sea, porque no había una que yo dijera, ay, no, o sea, todas las unidades, todos los tutores, la verdad, creo que fue parte de cuando se estuvieron haciendo la selección del personal, de ir viendo esas cualidades de empatía, de entrega a su trabajo, de compromiso, y yo creo que eso es lo más fuerte, porque es el vínculo, insisto, hacia la escuela, aquí al interior, y los chicos es con quien recurren, es su cara todo el tiempo, con quien les termina siendo su consejero en lo personal, su consejero académico, en todos los sentidos, y finalmente son los que están sosteniendo fuertemente el modelo como tal también. O sea, en algún momento había el punto de decir, es que es más el tutor que el asesor. No, yo creo que eso es un complemento totalmente, o sea, un complemento. El asesor desde Querétaro les está transmitiendo o está apoyando con la cuestión de conocimiento, la cuestión académica, pero en la unidad, además de lo académico, se ve más allá. Entonces, toda la cuestión, incluso actividades complementarias, ¿por qué no a veces hasta lo psicológico con ellos? O sea, se ve. Entonces, insisto, el tutor creo que es uno de los pilares de la modalidad. Y además, ese reto que yo te decía al principio, que nos costó mucho en algunos municipios más que otros, convencer de que no iban a estar solos los muchachos, porque siempre es que van a ver las clases en una televisión y no va a haber a quien le pregunten, y si aquí no le entienden al maestro, pues cómo le van a entender a uno que ni ven, ¿verdad? Y bueno, ahorita estamos en eso a nivel nacional, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cuestión, pero a final de cuentas, esos eran muchos los cuestionamientos que nos hacían en ese momento. Decíamos, no, es que está un tutor con ellos, que es el que los está apoyando y les ayuda por eso es de su perfil de la carrera, porque eso es importante, que sea del perfil o afín a su carrera, que entiende perfectamente lo que está diciendo, y si obviamente no es el sábelo todo, pero si no lo sabe, tiene un poco ya el conocimiento y le ayuda de dónde busque la información, y van incrementando. Entonces, esa era la parte que al final fue lo que convenció también, porque vieron que había una persona aquí que ayuda, que está con ellos, que es un profesional de una carrera. Entonces, como que eso también fue, creo que ha sido parte de lo que va convenciendo un poco. Siempre habrá gente que no esté de acuerdo y es válido, ¿no? Bueno. Como en todo, pero al final lo viví en carne propia, porque te puedo comentar que en un par de municipios, cuando de las últimas unidades que se abrieron, fueron las que más trabajo nos costaron.
Entonces, ahí literal hubo un par de momentos donde casi teníamos que salir así porque casi nos linchaban, literal, porque no convencíamos, o sea, no creían. Entonces, pero creo que al cabo del tiempo y con los resultados pues se han dado cuenta y es natural, o sea, algo desconocido siempre te va a causar un poco de incertidumbre y mejor no le entras, ¿no? Ese cambio va a ser algo que no nos va a gustar, pero ya decía no nos va a gustar cuando no lo han probado. Entonces, pero creo que el tutor ha sido fundamental en esto, ¿no? Y el trabajo que han hecho con los muchachos. Sí, ese desarrollo de los jóvenes, ¿no? ¿Y qué sintió usted al ver la primera generación salir? ¡Wow! Yo creo que fue una de las satisfacciones más grandes, porque fue batallar con muchas cosas en el camino, de distintos índoles. Puedo decirte en lo personal incluso, pues tenía mis hijas chiquitas, pequeñitas estaban y pues muchas veces las tuve que dejar solas, ¿no? Y varias veces, afortunadamente, bueno, se quedaban siempre con mi esposo, que es el apoyo principal. Sí. Y pero pues estaban bien pequeñas. Y yo me iba días a las giras y me iba días para las unidades. Yo disfruté todo el tiempo lo que estuve en las unidades y me encantaba, ese era así como que el alimento, también ir a estar con los chicos, con la gente en las unidades. Entonces, con todo lo que se fue dando en el camino, porque a ese momento que egresa la primera generación, pues ya eran 10 unidades. Entonces, decir, wow, iniciamos con una y luego fueron 5 y luego fue 6 y después en el siguiente año fueron 10. La responsabilidad es muy grande, obviamente, pero sentir que a pesar de todo, el compromiso con los muchachos, porque creo que era lo que más movía, ¿no? Que era la cara de cierta manera también con los muchachos de lo que se les había prometido al principio. O sea, esa generación específicamente creo que es la que más puede decir, a pesar todas las demás son importantes, pero no que sea más importante, sino como que me marca más en el sentido que sentí que fue donde se cerró el primer ciclo, ¿no? De decir, se logró. A pesar de todo, algo de lo que siempre nos decían mucho en el camino era, es que no tienen egresados, ¿cómo puedes decirme que me va a funcionar si no tienen egresados? Entonces creo que esa fue como que la primera, miren, aquí está, sí se puede. Y fue un número importante de chicos que egresaron y además en esa primera generación, puedo comentarte también que hubo caso Octavio, que me acuerdo mucho, o sea, de Octavio Morales, que empezó con su empresa y con su empresa logró incluso un premio a la juventud a nivel estado. Me puedo acordar de Noé, que él no terminó porque terminó yéndose a otro lado por cuestión familiar, pero obtuvo una beca que a nivel estado, bueno, a nivel nacional eran 10 y del estado solo era él, pero un diplomado en algo que tenía que ver con todo lo que era el contexto indígena. Entonces, eran cosas que te iban formando y dices, híjole, yo les decía cuando hace rato que recordábamos algunas cosas, esos muchachos fueron tan entusiastas desde el principio y que no se echaron para atrás y literal no se rajaron, es decir, con carencias que pudimos haber empezado fuertemente. Algunas se han solventado, a lo mejor otras no tanto, pero a pesar de todo siguieron. Entonces, al cierre de eso y esa primera generación, la verdad es que yo me sentí así como la mamá con sus pollitos, ¿no? La verdad sí. Que decía como si fueran míos todos, ¿no? Pero bueno, siempre le digo a mis niños, pero finalmente sí fue muy satisfactorio porque el equipo completo, verlos a todos, ahora que estaba recordando, viendo fotos también, dije, ay, wow, todo lo que se vio y fue muy, muy, muy padre ver eso. Y ahorita platicando, ya va la 6ª generación de egresados, dije, ay, caray. Sí, ya vamos. Creo que sí, ya va avanzando bastante, entonces creo que es cambiar vidas, o sea, al final de cuentas el tecnológico está haciendo eso, apoyando a cambiar su vida. ¿Cuántos de estos chicos no hubieran estudiado? O sea, simplemente porque no hubieran tenido la oportunidad de irse y a lo mejor hubieran pues hecho otras cosas. No sé, algunos irse al otro lado, en algunas unidades nos decían que ese era su destino así tal cual. Sobre todo los chicos de la Sierra de Arroyo Seco, me acuerdo Holanda, ellos nos decían, no, es que nosotros terminando la prepa, ya tenía casi que la maleta lista para irme a Estados Unidos y a ver qué pasaba. Y sin embargo, ver que en muchas familias han sido los primeros profesionistas de su familia, híjole,
Y ver las caras de los papás ese día de la graduación, con ese orgullo de ver a su hijo ya ingeniero, híjole, creo que es cambiar un poco, tocar un poquito las vidas de alguien y eso, ya con eso. Es la satisfacción nada más grande. Sí. De independientemente todos los retos que hay en el camino. Sí, valieron la pena. Valen la pena. Valieron la pena, todo lo vivido creo que valió la pena por todos estos muchachos y que con muchos de ellos sigo teniendo contacto. No. Con muchos de ellos sigo teniendo contacto. Lupita, de aquí de Tolimán, Octavio. Sí. Pues siguieron su vida en el camino de la educación. Lupita creo que está en el COVAC, muchos alumnos 2010 siguieron ese camino de les gustó la docencia, ¿verdad? La docencia, ¿no? Y pues es muy grato ver esas historias, ¿no? De éxito. Sí. También aquí, pues esta primera titulación abrió también ese reto que tenía en un principio de que las personas decían, es que eso no vale. Exacto. Ya viendo esos alumnos graduados y titulados, pues ahora sí abrió más puertas, ¿no? De las que en su momento pues no había, porque todavía no teníamos esa base de decir, ya tengo estas personas, pero ya cuando tengamos esas personas... Y es una carta de presentación. Es una carta de presentación. Exacto. Y fíjate que incluso algo bien importante, vino 2 veces, vinieron alumnos de la Universidad Autónoma de la Metropolitana, ajá, de la UAM, y vinieron a conocer la modalidad, a conocer cómo trabajaban los muchachos, a convivir con ellos. Convivieron aquí con los de Tolimán, convivieron con los del Marqués. Sí, me acuerdo. Y ya no recuerdo si fuimos también a San Joaquín, llegamos hasta San Joaquín con ellos en una de las ocasiones que vinieron. Y fue muy grato también ver que ellos, cuando los veían y platicaban, interactuaban, o sea, eso fue algo muy interesante. Porque el profesor Sergio que los trajo, el doctor Sergio, que también en paz descanse ya, él los traía con la visión de que vieran otra forma de estudio, que vieran las condiciones que tenían y cómo estaban saliendo adelante. Y que ellos, a pesar de que tenían todo más a la mano en la Ciudad de México, sí, pues a veces desaprovechaban mucho, ¿no? Y decía que la vida no solamente era el circuito interior allá en México, ¿no? Que era más allá. Y los chicos cuando se iban de aquí iban fascinados. Y me acuerdo las palabras de uno así muy, dice, es que no valgo nada. Le digo, ¿pero por qué? Es que viendo lo que ellos hacen, yo no hago nada. Le digo, no, si haces, no, me cambió, dice, porque ya voy a valorar más lo que tengo. Dice, si estoy viendo que con las carencias que puede haber incluso de infraestructura, porque pues ellos tienen la escuela muy grande y todo, y veían que no se tenían todos los medios, pero sin embargo se hacían muchas cosas, los proyectos les llamó mucho la atención. Decían, es que no, ¿cómo voy a creer que nosotros no podemos hacer algo? Y ellos miren todo lo que están haciendo. Entonces, creo que esa fue una experiencia también muy padre y muy enriquecedora para ambas partes, porque conocieron un contexto distinto, los chicos de las unidades y los de allá también vinieron a conocer y enriquecerse con lo que estaban viviendo y la forma de llevar sus estudios y llevar todo. Entonces creo que esto también valió mucho la pena, esas visitas. Vieron esa parte de lo mucho que se puede hacer con lo poco que se tiene. Creo que es cuando más lo valoras. Eso se valora mucho y pues sí, nosotros aquí conociendo un poco la historia y viviendo aquí, sabemos que hemos tenido mucho esa falta de recursos, pero la actitud, el apoyo de muchas personas pues nos ha ayudado a salir adelante y a hacer nuevos proyectos. Sí, sí. Usted ya viendo estos 10 años, ¿qué mensaje daría a los jóvenes que siguen atrás, que vienen todavía y que pues van a hacer más grande esta escuela, ¿sí? Porque es lo que se pretende, hacer más grande esta escuela? Pues yo creo que el mensaje más importante es que aprovechen la oportunidad, que valoren el tener esta opción de educación superior, porque sin duda el estudiar una carrera te abre otras puertas. No te garantiza un trabajo, eso me queda muy claro, porque tampoco es decirles, saliendo ya tienes trabajo, o sea, depende de cada quien sin duda, pero te da mucho más oportunidad de tener pues un futuro distinto, tener oportunidades de elegir otra forma de vivir y sobre todo de poder aportar a tu misma comunidad. O sea, ya tienes otros conocimientos de nivel licenciatura donde dices, bueno, ¿por qué este negocio no le hacemos estos cambios o no le aplicamos tal sistema?
y entonces lo hacemos crecer. Y entonces creo que eso es lo principal, que aprovechen todo lo que vean en la carrera. Ninguna asignatura es menos, porque de repente eso también les pasa, ¿no? Y esta es como que, no, y eso lo vemos en todos, presencial y en todos los sistemas, pero creo que tienen mucho por sacar adelante. Entonces, que aprovechen esta parte de los proyectos productivos en las unidades, creo que es una de las riquezas fuertes que deben de seguir explotando, ¿no? Y siempre hay oportunidad para seguir haciendo cosas distintas y que piensen en ellos, en su familia que formarán a lo mejor más adelante y en sus padres, que se ve su familia más cercana, sus hermanos, cómo pueden también ir creciendo en conjunto, ¿no? Entonces, que sientan que, bueno, voy a tener una profesión y que al final de cuentas eso me va a ayudar, que creo que eso es algo importante, no es el tener el título para el ego, no, es el título o es porque eso también es importante, que terminen y que se titulen, pero que sea para poder ayudar a alguien más, creo que eso es lo principal. Entonces, si como sociedad vamos así conjuntándonos y ayudándonos, podemos ir creciendo. A veces eso es lo que nos da en la torre cuando vamos buscando a quién dar, en lugar de ayudarnos nos vamos poniendo el pie, ¿no? Y creo que no es al contrario. ¿Qué fortalezas tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Cómo nos vamos armando? Y nadie es más que nadie, todos vamos a irnos haciendo uno solo. Entonces creo que el mensaje fuerte es que aprovechen, que le saquen provecho, que no desistan. Habrá momentos muy difíciles en el camino, seguramente, materias que a veces los harán decir, no, ya no quiero, esto no me gusta. Incluso habrá quien entra a una carrera en su municipio sin ser su carrera que realmente les apasiona, pero búsquenle la pasión a lo que están haciendo y ya más adelante podrán seguramente darle un giro o dar una especialidad hacia lo que realmente querían, pero que aprovechen lo que ahorita tienen. Entonces creo que sería lo principal, que le saquen provecho a eso. Pues quiero agradecerle mucho, maestra, a nombre prácticamente podría decir de todos los que estamos ahorita en esta modalidad, no solamente la unidad Tolimán, porque es un mundo lo que es ya la modalidad, 10 unidades en los distintos municipios del estado de Querétaro. Pues agradecerle ser uno de esos pilares para este proyecto, que ve unos estudiantes que en su momento, como usted decía, se veían en otro lado, ¿no? Y ahorita están en una empresa o han ido a otro país, han compartido esas experiencias con nosotros, decir, pues gracias, porque si no, estaría a lo mejor haciendo otro trabajo que yo no digo que sea indigno, es muy digno, pero pueden tener una mejor calidad de vida en ese momento. Exacto. Y agradecer mucho esa parte de que fuera un pilar y que viera este municipio como uno de los, ahora sí, principales para iniciar este modelo que ha apoyado mucho al desarrollo de los jóvenes y a nuevos proyectos. Sí. Le quiero agradecer mucho, maestra. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es así como que, wow, remover otra vez todo ese cariño que yo le tengo. Para mí, yo les dije siempre, a pesar de que hubiera yo ya salido, no estado ya en EPAT, pues yo sigo muy pendiente de cómo están los chicos, sobre todo esa parte, pero más que estar pendiente por otra cosa es ese cariño que le tengo para los tutores, a todos ustedes, creo que eso ha sido lo más padre. Al final de cuentas, el haber contribuido me da mucho gusto, haber dejado así una semillita y que poco a poco, pero se pudo haber dejado la semilla y se pudo haber secado. Y creo que cayó en campo fértil. Entonces eso es lo principal, porque ahí va, con todo y todo han venido trabajando, o sea, a lo mejor ahí se puso nada más, pero ustedes lo han seguido y eso es lo principal. Y yo agradezco todo el grupo de gente, pero de amigos sobre todo, con los que me quedé después de todo esto, ¿no? De tanto los propios estudiantes, los tutores, los coordinadores en su momento, con todos. Creo que ha sido algo muy, muy enriquecedor para mí, para mi familia, la verdad. Entonces, a Tolimán en especial, pues sí, le tengo mucho cariño también, porque fue donde se inició y hemos vivido muchas cosas aquí también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Igual es el cariño de Tolimán hacia usted en esta oportunidad. Le agradezco su tiempo para esta pequeña entrevista. Muchas gracias. Seguimos. Gracias.